En esta mañana quiero primero orar para pedirle la bendición al Señor. Sabemos que toda la gloria, la honra y el honor es para Él, amén. Y luego sí compartirle un poco de lo que el Señor me ha dado para toda la congregación. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Has sido bueno con cada uno de nosotros. Nos has regalado un día más de vida, un día más de bendición. Por eso en esta mañana ponemos delante de tu presencia este tiempo especial, después de haberte alabado y adorado con todo nuestro corazón. También queremos recibir de ti una palabra que refresque nuestra alma, que nos recuerde ciertas cosas que están escritas allí y que son también importantes, de vital experiencia para cada uno de nosotros cada día. Por eso en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos. Yo me despojo de todo y me entrego a ti, Señor, para que seas tú hablando a través de mí, a cada persona en este lugar, primeramente a mí, que también lo necesito. Gracias, Señor, por tu palabra. Haya bendición en este lugar. Gracias, Dios. Amén y amén. Vamos a buscar la palabra del Señor en Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7, del versículo 8 en adelante. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8 en adelante. Eclesiastés está después de Salmos y Proverbios. Es fácil, abres la mitad de la Biblia y ahí aparece Salmos, luego sigue Proverbios y luego Eclesiastés, ¿sí? Ahí mismo está. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: vale más el fin de algo que su principio. 7. Eclesiastés 7, versículo 8 en adelante. Dice: vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que la viven. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Todo esto he visto durante mi absurda vida: hombres justos a quienes su justicia los destruye y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. Hasta ahí la palabra del Señor en esta mañana. Y vamos a analizar cada uno de los versículos interesantes en esta palabra, que fue escrita por el sabio Salomón, ¿verdad? Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, el hombre el cual un día el Señor, orando, le dice: pídeme lo que quieras, y él, en lugar de pedir riquezas, en lugar de pedir ganancias, en lugar de pedir casas, tierras, posesiones, ¿qué es lo que decide pedirle al Señor? Sabiduría. Le pide sabiduría. Y la sabiduría es la habilidad que se desarrolla a través de la experiencia. Un día, un sabio, un anciano, se le acerca a su nieta y le dice: abuelo, estoy pasando por unas dificultades bien grandes en mi trabajo, con mis amigos, estoy pasando por un tiempo tormentoso y realmente no sé qué hacer. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué hago? Porque estoy en una encrucijada y las cosas se me están poniendo tan difíciles que ya no sé qué hacer.
el abuelo se fue con ella a la cocina y allí en la cocina puso a hervir agua y sacó de la nevera una zanahoria, sacó un huevo y de un recipiente sacó unos granos de café, un puñado de granos de café. Y los echó. Primero le dijo, toca esto, tócalos. Y luego los echó allí. Cuando comenzó a hervir y pasó el tiempo, le dice, sácalo, saca lo que quedó allí. Y ella saca pues la zanahoria y el huevo. Y él comienza a decirle, ¿te diste cuenta que la zanahoria era bien dura al principio y que ahora se ablandó? Entonces ella dice, sí, abuelo. Bueno, así hay personas que en la vida son duras y tienen que pasar muchas dificultades. Y en medio de todo eso, pues a veces logran que su corazón se ablande un poco. Luego él toma el huevo y le dice, ¿te diste cuenta que el huevo es muy frágil? Y si lo cogemos antes de hervirlo, se aplasta y se vuelve nada. Pero ahora que está y pasó por el fuego, por allí, se puso duro. Entonces ella dice, sí, abuelo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, hay personas que en la vida son muy sensibles, son muy lindas, muy sencillas en su forma de actuar, de hacer las cosas, pero llega un momento en que las tormentas, las cosas que le pasan, las hace poner duras y se ponen el corazón duro, se ponen muy duras. Y él se quedó en silencio y entonces ella dice, abuelo, pero ¿y el café? Y entonces él le dice, bueno, mira lo que hay allí y revuelve. ¿Qué pasa? Y ella dice, ah, sí, es verdad, se volvió un delicioso café, huele rico, está sabroso y se siente bueno porque era un buen café el que le había colocado ahí en el agua. Entonces dice él, bueno, fíjate, hay personas que en medio de las circunstancias, en medio de todo lo que puedan pasar, hacen de las circunstancias y de todo lo que les rodea, sean cosas difíciles en el trabajo, con los amigos, con la familia, de eso sacan provecho y entonces lo pueden poner al servicio de otras personas o para sí mismos. Eso se llama sabiduría. Ese fue un hombre sabio, ¿verdad? Un señor sabio. Por lo general, la sabiduría siempre la tienen las personas mayores. ¿Por qué? Porque es que la sabiduría se desarrolla a través del tiempo y de la experiencia que se va adquiriendo, ¿verdad? Pero un día yo dije, voy a mirar la diferencia entre sabiduría e inteligencia, porque se parecen. Siempre se habla de sabiduría e inteligencia, pero en realidad no. La inteligencia es la capacidad de entender y asimilar y elaborar información y emplearla para resolver dudas o problemas. Es decir, a un niño que está haciendo algo y que descubrió y que aprendió, lo puede hacer así, rapidito, como ahora todos los niños son tan fáciles para aprender la tablet, el celular, todas estas cosas, y uno dice, oye, qué niño tan inteligente, ¿verdad? Bueno, ahí es donde se practica la inteligencia, ¿eh? Se va aprendiendo y se va adquiriendo inteligencia a medida que tú vas leyendo libros, a medida que tú vas investigando, a medida que vas aprendiendo, ¿verdad? Pero la sabiduría es a través de la experiencia que se va teniendo en la vida, se va adquiriendo más y más y más. Tú no puedes decir de un niño que un niño es sabio, no, un niño es inteligente, mas no es sabio. Y luego hay otra palabra en la Biblia que se llama discernimiento. Entonces son tres cosas importantes: sabiduría, inteligencia y discernimiento. En el discernimiento
dice que es la habilidad de poder conocer y decidir entre lo bueno y lo malo. Dios te da la capacidad para decidir. Y de hecho, dice la palabra del Señor que debes decidir entre escoger el bien o escoger el mal. Tú decides. Tú decides si es bueno o es malo aquello que vas a hacer. Tú decides si haces una cosa o haces la otra de acuerdo al discernimiento que Dios te dé. El discernimiento uno lo busca en Dios, porque todos tendemos a hacer el mal, ¿verdad? Todos como pecadores tendemos a hacer el mal. Pero hay un momento en el cual tú tienes que decidir, bueno, sí, si yo hago esto, vienen estas consecuencias, pero si hago esto otro, me va mucho mejor. Entonces ya ahí es de tu decisión si haces una cosa o la otra. Vamos a mirar aquí el versículo primero. Eso es hablando en general de lo que es la sabiduría, inteligencia y discernimiento, pero vamos a ir analizando algunos versículos, como por ejemplo el número 8, que dice: vale más el fin de algo que su principio, vale más la paciencia que la arrogancia. En un momento le escuché a mi esposo decir que un señor había comentado que él había comprado un bote, uno de esos botes bien lindos que hay allá de la Marina, ¿no? Ustedes saben, en Cartagena. Y el señor expresó que había sido feliz 2 veces en su vida: el día que había comprado el barco y el día que lo había vendido. Porque es que el día que lo compró, qué felicidad, y vamos todos, y vamos de paseo, y llevamos y esto, lo otro, pero los dolores de cabeza que llevó en el transcurso fueron grandes. Eso, para mantener un aparato de eso se necesita mucho dinero. Y dice: y fui feliz el día que lo vendí. Entonces es interesante lo que dice aquí: vale más el fin de algo que su principio. Muchas veces es eso. Hay cosas que nosotros hacemos que al principio nos parecen bellos, hermosos, nos va a dar felicidad, pero como no es lo correcto, no es lo que hemos buscado con la dirección de Dios, entonces no es lo que anhelábamos, y por esa razón, cuando ya se corta con eso, nosotros pensamos: mejor ha sido terminar con esto que cuando comenzó. Así como dice la palabra, vale el fin de algo que es su principio. Dice el número 9: no te dejes llevar por el enojo, que solo abriga el corazón del necio. ¿Cuántas veces nos enojamos? ¿Cuántas veces, precisamente porque las cosas no nos salen bien, nos ponemos tan bravos, llenos de ira, nos amargamos el corazón y no dejamos que la paz de Dios sea la que llene nuestro corazón? Vamos a mirar en el Salmo 37, capítulo 8, lo que dice. Salmo 37, capítulo 8. Sí, Salmo 37, versículo 8. Dice: refrena tu enojo, abandona la ira y no te irrites, pues esto conduce al mal. ¿Para qué enojarnos? Si nosotros mismos podemos parar algo cuando nos llega ese ímpetu para responder con ira. Por lo general, nosotras las mamás o los papás nos enojamos fuertemente cuando un hijo hace algo que no nos gusta, ¿verdad? Lo mismo, los hijos se enojan con nosotros los padres porque hay cosas que ellos no quieren de nosotros, aunque los estemos corrigiendo. Y esa ira, ese enojo, no va a producir nada bueno, sino que dice que esto conduce al mal. Y acá es lo que leímos en Eclesiastés, dice que solo abriga el corazón del necio, es decir, es una necedad enojarse y tener ira. Y ustedes saben muy bien que todas esas cosas lo llevan a uno al estrés y a sentir amargura, y lo que vimos el domingo pasado en la palabra cuando el pastor nos habló acerca de la raíz de amargura. Entonces, ¿para qué enojarnos? Más bien, callemos la boca
Esperemos un momento en silencio y si es algo que nos están diciendo delante de otras personas, lo mejor es guardar silencio y esperar. Esperar y luego cuando se baje un poco la espuma de lo que ha sucedido, de la situación, entonces sí hablar con la persona con más calma. Pero tú te habrás dado cuenta que cuando nosotros cogemos una ira, un enojo, en un momento dado que pasa algo y respondemos, las cosas se van ¿qué? Peor. Es peor la situación porque entonces está el dime que te diré. Y ahí va el uno dice una cosa y el otro le responde, entonces no está bien. Esos son necedades, se vuelve una necedad, como dice la palabra del Señor. Entonces, dejemos la ira, dejemos el enojo, porque eso no nos lleva a nada bueno, sino que conduce al mal, como dice la palabra de Dios. Aparte, en un proverbio 17, dice, guarda silencio. Y en el proverbio 10:19 dice que el que mucho habla, mucho yerra. Es decir, el que en un momento de ira, de enojo, pronuncia muchas palabras, mucho, habla mucho, se puede equivocar. Y se equivoca y entonces es peor la cosa porque va a buscar que la otra persona se enoje también y se van a venir a palabras mayores. Y no debemos permitir eso, debemos evitarlo, ¿sí? Entonces seguimos al siguiente versículo que dice, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Y yo me puse a analizar por qué siempre decimos eso, ¿verdad? Yo creo que todos hemos dicho eso. Uy, si volviéramos a aquellos tiempos fueron mejores. Todos esos tiempos pasados fueron mejores. Nuestra niñez, la juventud, cómo quisiera volver para no cometer los errores que cometí todo. Entonces yo me puse a analizar por qué el Señor dejó que el sabio Salomón escribiera eso allí. Porque es que lo que es pasado es pasado. Lo que fue de ayer para atrás, ya eso quedó en el pasado y tú no lo puedes volver. No puedes, nadie puede volver atrás, nadie puede ir al pasado. ¿Qué hay que hacer? Vivir el presente, vivir el momento, el ahora en Dios, pidiéndole sabiduría al Señor para hacer las cosas y pensar, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer en el futuro? Proyectando las cosas con el Señor. Porque estaba analizando lo que dice Lucas 14:28, que dice, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero y calcula qué es lo que va a gastar? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto tengo de dinero? ¿Cuánto necesito para pagar a los trabajadores? ¿Qué es lo que me voy a gastar en todo? ¿Quién de nosotros no haría una cosa como esa? Todos, como sabios, deberíamos hacerlo. Porque es que después, dice la palabra del Señor más adelante, en el versículo 29, que si no lo haces, los demás se burlan de ti. Diagonal a la casa hay un edificio que cuando nosotros llegamos ahí, al Alto Bosque, vimos que eso estaba así como asolado. Tiene como 4 pisos, pero está asolado. Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué será que habrá pasado? Entonces, conversando con mi esposo, yo le pregunté y él me dijo, yo conozco al señor dueño de esa casa y es un arquitecto, es un ingeniero. Y dice él, qué raro porque un ingeniero calcula todo, ¿verdad? Mira a ver qué es lo que tiene, qué es lo que va a emplear. Pero no fue sabio, echó todo hacia arriba y no fue una por una. Por el contrario, la señora de al lado ya va en su tercer nivel de apartamentos. Fue uno por uno. Y a medida que ya iba terminando un piso, lo fue arrendando. Y ese le dio para construir el otro. Y así poco a poco. La diferencia se ve ahí. Entonces, fíjense que sí es válido, siempre la palabra de Dios es certera, es cierta, y es válido allí en ese lugar, en el Alto Bosque, lo que dice Lucas 14:28, que quien de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero y calcula lo que va a gastar. Eso nos enseña a nosotros que en todo lo que vamos a hacer en la vida, en todo lo que vayamos a hacer, primero Dios. Primero pongo a Dios en mis planes, no que después de que ya he hecho las cosas y ya estoy así como que, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago?
El Señor te va a decir, pero si no me llamaste primero para preguntarme, para decirme, aquí están mis planes, te los presento, Señor, yo quiero que tú me guíes y me muestres si este es el camino o no lo es. Entonces sufres las consecuencias de no haber ido primero a la presencia de Dios, buscar su rostro y pedirle sabiduría para hacer lo que ibas a hacer. ¿Ves? Entonces es muy importante buscar primero el reino de Dios, buscar en oración el futuro que viene para nosotros. Porque yo no sé qué va a pasar lueguito, yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé qué va a pasar más tarde conmigo, pero si yo me estoy proyectando en lo que viene a corto, mediano y largo plazo, eso se lo presento al Señor. Y le digo, Señor, aquí está. Tengo este plan, tengo esto y esto. Ayúdame, dame sabiduría para saber entender qué es lo que voy a hacer. ¿Sí? Es muy importante tomar en cuenta esto. Cuando ya han pasado el tiempo y ya hemos hecho decisiones, hemos tomado decisiones y ya han pasado las cosas, pues entonces nos toca venir al Señor. Señor, perdóname, no hice lo correcto, no busqué primero tu rostro, no busqué tu dirección, no busqué un consejo, porque muchas veces quiero que sepan que el Señor nos puede mostrar las cosas de diferentes maneras. Primero por su palabra. Aquí está la palabra de Dios, es la mejor profecía. Aquí está lo certero. Pero Dios también puede utilizar más adelante una situación o una persona inclusive para decirte, para aconsejarte qué hacer o qué no hacer. Entonces tú escuchas eso. De hecho, la palabra del Señor dice, en la multitud de consejos hay sabiduría. ¿Sí? Entonces, por eso es que a veces hay que ir al uno, al otro, a los que nosotros sabemos que pueden tener un poco más de sabiduría que nosotros, le presentamos y le decimos, mira, está pasando esto, quiero saber qué opinas tú, qué me aconsejas. Entonces ya ahí se toman las decisiones, ¿verdad? Pero bueno, recuerden, en todo esto primero buscar la dirección del Señor. Entonces, por eso dice, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, no es de sabios hacer tales preguntas. Y dice, buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que viven. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Vamos a analizar este versículo que es muy interesante. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Amén. Amén. Nunca se te olvide ese versículo. El Señor en su palabra en el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo ¿el qué? La sombra del Omnipotente. ¿Dónde queremos estar nosotros? En la sombra del Omnipotente. Y aquí dice que puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero. Estar bajo la sombra del Omnipotente significa que así como los polluelos se acercan a la gallinita y se meten debajo de sus alas, allí se sienten seguros. Eso es estar bajo la sombra del Omnipotente. Estar bajo la sombra del Omnipotente es buscar de Dios la protección cada día y estar allí seguros que lo que yo estoy realizando cada día, Él me está guiando. Pero dice que algunos buscan la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quienes la poseen. ¿Tú quieres sabiduría? ¿Quieres sabiduría? Habita bajo la sombra del Altísimo. ¿Quieres sabiduría para tu negocio? ¿Quieres sabiduría para tus estudios? ¿Quieres sabiduría para tus estudios? ¿Quieres sabiduría para conseguir tu casa, que es tu anhelo? ¿Quieres sabiduría para sus estudios? ¿Quieres sabiduría para sus negocios? ¿Quieres sabiduría para conseguir empleo y para dirigir su casa?
¿Quieres sabiduría en tu trabajo y para guiar a tus hijos? ¿Quieres sabiduría para guiar a sus hijos allá atrás? ¿Sí? ¿Quieres sabiduría para tus estudios? ¿Para tus estudios? ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres sabiduría para guiar a sus hijos allá y para su trabajo? ¿Quieres sabiduría acá, los hermanos, para lo que hacen en su casa y su trabajo, la obra de sus manos? ¿Quiere la hermana sabiduría para su hogar y para lo que emprende y como una abuela sabia guiar a sus nietos? ¿Quieren estos hijos ser sabios en sus estudios y en ser obedientes a sus padres? ¿Quieres ser sabio en tus estudios? ¿Quieres ser sabia en lo que tú haces, en tu trabajo, en todo lo que desempeñas y cómo enseñas a tus hijos? ¿Quieren ser sabios ustedes para sus negocios y para que Dios les guíe a conseguir un empleo como lo necesitan? ¿Quieren sabiduría? ¿Quieres sabiduría para guiar a tu familia? ¿Quieres sabiduría para guiar a y para que Dios te dé sabiduría para guiar a la iglesia? ¿Quieren sabiduría todos? ¿Quieren todos sabiduría? Amén. Vamos a habitar bajo la sombra del Altísimo. Amén. Bajo ese abrigo hermoso que es el Señor, y habitando bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, eso se llama sabiduría. Ahí lo dice claro el Señor. Eso es sabiduría. Y recuerden que la sabiduría es la habilidad que se desarrolla a través de la experiencia. Es decir, los niños que están aquí, los jovencitos que están aquí, van adquiriendo sabiduría desde ahora, para que ustedes cuando estén grandes sepan guiar su familia. Y los que estamos aquí mayores, sepamos guiar todos los negocios y toda nuestra casa, nuestra familia, para que cuando estemos mucho mayores, cuando seamos ancianos, seamos dar una palabra sabia, sepamos dar esa palabra sabia a nuestros hijos que lo necesitan todavía y a nuestros nietos que siempre se acercan a nosotros como abuelos para pedirnos una palabra. Hay que ser sabios. ¿Quieres ser sabia para dar una palabra sabia a tus nietos? Dios te bendiga. Tenemos que ser sabios todos. ¿Y cómo vamos a ser sabios? Se los dije ahorita. Habitando bajo la sombra del Altísimo. Habitando bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo. Eso es ser sabio. Y dice, contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Es decir, ¿quién le va a preguntar al Señor y quién le va a decir a Él por qué hiciste esto, por qué no lo hiciste? El Señor es soberano y Él hace como quiere. Y dice, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen algunos malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Es decir, no tenemos por qué preguntarle al Señor, ¿por qué me vino esto? ¿Por qué este momento de dificultad? ¿Por qué esta calamidad, por así decirlo? No, simplemente dile al Señor, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres enseñarme con esto? ¿Qué quieres mostrarme con esta situación? ¿Qué es lo que tengo que sacar como provecho y como enseñanza de esto que me está pasando? ¿Quieres que yo aprenda a ser sabia? ¿Quieres que yo aprenda a ser sabio? Señor, gracias. Gracias por este momento difícil. Gracias por este momento en el cual no lo esperaba, pero a través de él yo voy a sacar un provecho. Recuerden la explicación que les di al comienzo. Esa parte donde el anciano le dice a la sobrina, a la nieta, perdón, le dice, mira qué sucedió con los granos de café. ¿Qué pasó con el café? Se convirtió en una agua que es de bendición tanto para ti como para los demás que lo van a tomar, como para mí. Es decir, que las circunstancias que te rodeen, que todo lo que estás pasando en el momento, la dificultad que estás pasando en el momento, de allí saques provecho, pero para bien, no para mal. Amén. En donde Dios te va a guiar, en donde Dios te va a llevar a tomar una buena decisión, a ser sabio y sacar de allí el provecho para ser bendecido tú, tu familia y los que te rodean, en el trabajo, en la iglesia, en el colegio, en la universidad, con los amigos y con el resto de familiares.
Eso es lo que Dios te quiere decir en esta mañana. Y en esta mañana vamos a ministrar a cada persona que está aquí. No se vaya ninguno. Vamos todos ahorita a tener un tiempo de ministración. Vamos a ministrar a todos porque queremos que la sabiduría de Dios sea sobre nuestra mente, sobre nuestro entendimiento, sobre nuestra sabiduría. Porque fíjense que en Santiago el Señor permitió que fuera escrito allí. El Señor dice en su palabra, dice: si tú quieres sabiduría, pídemela. Él no la va a negar a nadie. A través del apóstol Santiago, el Señor dejó escrito en su palabra: si quieren sabiduría, pídansela a Dios, el cual está dispuesto a dársela a cada uno y de acuerdo a su fe, así será dado. Porque dice: pero cuando la pidas, no dudes, porque si tú dudas, eres como las olas del mar, que van de un lado a otro, van y vienen, inconstantes. Él quiere es que tú seas firme en tu fe, firme en tu creencia, primero en Dios, creer que hay un Dios grande y poderoso que nos ama, que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y que nos da la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, y nos da sabiduría para poder hacer lo correcto, y nos da la inteligencia para hacer las cosas en la medida que vamos aprendiendo. Entonces, ¿queremos sabiduría? Si tú quieres sabiduría, ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar y bueno, le pido